Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, porque hoy les traigo un vídeo que, créanme, está que arde. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en el drama que ha resurgido entre dos de las estrellas más queridas, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, amigos, vamos a hablar de esa disculpa. Para aquellos que no estén completamente al tanto, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se le conoce en español. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchísimos fans alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir en estos casos, rumores, especulaciones y tensiones fuera de la pantalla acabaron por empañar esa imagen de cuento de hadas. Hubo distanciamiento, indirectas y un montón de especulaciones sobre el porqué de su ruptura. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué esa disculpa? ¿Qué implicaciones tiene esto para el futuro? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar en este vídeo. Hoy vamos a analizar en detalle la reacción de Can Yaman ante el mensaje de disculpa de Demet Özdemir. Vamos a examinar el contexto, las posibles razones detrás de esta disculpa tardía y, por supuesto, las consecuencias que esto podría tener para ellos, para sus carreras y para la ilusión de todos los fans que soñaban con verlos juntos, incluso fuera de la pantalla. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas noticias y los dramas más jugosos del mundo del entretenimiento. No se lo pueden perder. Y ahora sí, comencemos. Para entender bien la situación, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo. La serie Erkenci Kuş fue un fenómeno. Literalmente arrasó en audiencias. La historia de amor entre Can y Sanem, interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir, cautivó a millones de personas. La trama, llena de enredos románticos, malentendidos y momentos cómicos, combinada con la exuberante ambientación y los hermosos paisajes turcos, conquistó los corazones de espectadores de todas las edades. La serie, con su mezcla de romanticismo, comedia y drama, se convirtió en un éxito internacional, traducida y emitida en numerosos países, y consolidó a Can Yaman y Demet Özdemir como estrellas de renombre mundial. Pero con el éxito, llegaron también los problemas. Empezaron a surgir rumores de un romance real entre ellos. Y sinceramente, con la química que tenían era difícil no creerlos. La prensa y los fans alimentaban esa expectativa, creando fanfics, editando vídeos y comentando cada interacción entre ambos. Los medios de comunicación, siempre ávidos de historias jugosas, amplificaron la especulación, convirtiendo cada foto, cada gesto, en el tema de conversación del momento. La presión era constante y la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba cada vez más. Las cosas entre ellos se enfriaron. Hubo entrevistas donde no se mencionaban, declaraciones vagas que daban a entender cierta distancia, y finalmente el silencio. Después de que la serie terminó, la relación entre Can y Demet se rompió completamente. Los motivos comenzaron a especularse, pero lo cierto es que dejaron de ser pareja en la vida real. Las razones nunca fueron del todo claras. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de celos profesionales, de diferentes prioridades. En definitiva, una mezcla de factores que, como suele pasar, complicó la situación. Algunos rumores sugerían que las agendas profesionales y las ambiciones individuales chocaban. Otros apuntaban a diferencias en la forma de afrontar la fama y la atención mediática. También se mencionaron posibles interferencias de terceros y malentendidos que, acumulados, erosionaron la relación. Ahora entramos en el meollo del asunto, la disculpa. Demet Özdemir, en una entrevista reciente o en una publicación en redes sociales, ha expresado arrepentimiento por algún malentendido o por la forma en que se manejó la situación en el pasado. El detalle crucial es que esta disculpa, al menos públicamente, ha sido inesperada y tardía. Se desconoce con exactitud el contenido de la disculpa, lo que ha alimentado la especulación aún más. Algunos medios han citado frases como «lamento si mis acciones causaron daño», «espero que el tiempo cure las heridas» o «deseo lo mejor a Can». La ambigüedad de las palabras ha dejado espacio para diversas interpretaciones y ha mantenido en vilo a los seguidores. ¿Por qué ahora? ¿Qué la motivó? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. La demora en la disculpa, tras años de silencio, ha añadido un componente de intriga a la situación. ¿Qué ha cambiado?
¿Por qué decidió Demet romper el silencio ahora? Hay varias posibles razones. Una de ellas podría ser un intento de cerrar heridas del pasado. Tal vez Demet, después de reflexionar sobre el tiempo transcurrido, se dio cuenta de que algunas actitudes fueron injustas o que contribuyeron a crear una imagen errónea de su relación. La madurez y la perspectiva que proporciona el paso del tiempo podrían haberla llevado a reconocer sus errores y a buscar una reconciliación, aunque sea simbólica, con Can. Quizás el deseo de dejar atrás el pasado y de liberarse de la carga emocional que supone un conflicto no resuelto, la empujó a dar este paso. Otra posibilidad es que haya querido limpiar su imagen, o que alguien le haya sugerido que esto podría ser beneficioso para su carrera. Después de todo, la popularidad de Erkencikus sigue vigente y cualquier gesto que recuerde esa época dorada, inevitablemente atrae miradas. La disculpa podría ser una estrategia para capitalizar el interés que aún genera la serie y para mejorar su imagen pública, especialmente si ha sido percibida como la villana en la ruptura. Un gesto de arrepentimiento, un mensaje de buena voluntad, siempre es bienvenido por el público. El mundo del espectáculo es un negocio y a veces, la imagen lo es todo. También está la especulación, que es inevitable en estos casos. Algunos fans creen que la disculpa podría estar relacionada con proyectos futuros. Tal vez existe la posibilidad de que Demet y Can coincidan en algún proyecto nuevo, o que alguien esté intentando tender puentes para un reencuentro profesional. La industria del entretenimiento turca es pequeña, y las colaboraciones entre actores son frecuentes. La disculpa, en ese sentido, podría ser una forma de allanar el terreno para futuras oportunidades laborales. ¿Podría ser que algún productor ambicioso esté planeando un reencuentro en pantalla? ¿O quizás solo un evento publicitario? Es algo que por ahora es pura especulación, pero que en el mundo del espectáculo nunca se sabe. Los reencuentros de parejas de ficción son siempre un éxito asegurado, y los productores no son ajenos a esa realidad. Lo importante es que esta disculpa ha generado una reacción, y la reacción más esperada es, por supuesto, la de Can Yaman. ¿Cómo respondió? ¿Qué dijo? Pues bien, la reacción de Can ha sido, digamos, un poco enigmática. No ha habido declaraciones directas a la prensa ni publicaciones en redes sociales que confirmen o desmientan nada. La reacción de Can, al menos públicamente, ha sido más sutil. Puede que haya sido un simple me gusta en la publicación de Demet, una sonrisa en una entrevista, o quizás un silencio significativo. La ausencia de una respuesta clara y concisa por parte de Can ha avivado aún más la curiosidad y la expectación. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Está ignorando la disculpa? ¿O está esperando el momento oportuno para pronunciarse? El silencio, en este caso, ha hablado por sí solo. La falta de una respuesta pública ha alimentado la especulación y ha generado un debate entre los fans. Aquí es donde entran en juego los expertos en lenguaje corporal y los analistas de redes sociales. Cada gesto, cada silencio, cada detalle es analizado al milímetro. ¿Qué significado tiene esa reacción de Can? ¿Indica perdón? ¿Indica indiferencia? ¿Indica que simplemente quiere pasar página? Los expertos en comunicación no verbal se han apresurado a analizar el supuesto me gusta en las redes sociales, buscando pistas sobre el verdadero estado de ánimo de Can. El análisis de sus expresiones faciales en entrevistas posteriores ha sido igualmente minucioso, intentando descifrar cualquier señal de emoción o sentimiento. Hay varias interpretaciones posibles. La más optimista es que Can ha aceptado la disculpa y que, de alguna manera, ha dejado el pasado atrás. Esto podría abrir la puerta a una posible reconciliación, aunque sea a nivel amistoso. Un gesto de aceptación, un simple me gusta, podría interpretarse como una señal de perdón y de voluntad de dejar atrás los rencores. Sin embargo, esta es una interpretación romántica y puede no reflejar la realidad. La más realista, tal vez, es que Can está cansado de toda esta historia y prefiere no darle más bombo al asunto. La fama y la exposición pública pueden ser agotadoras, y es comprensible que Can prefiera centrarse en su carrera y en sus proyectos personales, evitando alimentar polémicas pasadas. El silencio, en este caso, sería una estrategia para evitar más drama y para mantener la privacidad. La más pesimista es que simplemente no le importa. La indiferencia, en este caso, sería la señal de que Can ha superado la situación y que no le da ninguna importancia a la disculpa de Demet. Esta es una interpretación menos romántica, pero igualmente plausible.
En el mundo del espectáculo, el olvido a veces es la mejor solución. Pero lo que es innegable es que la reacción de Khan ha alimentado la especulación y el interés del público. La falta de una respuesta clara ha mantenido viva la intriga y ha generado un debate constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. El público quiere saber qué piensa Khan, qué siente, cuál es su verdad. En definitiva, la disculpa de Demet Özdemir y la reacción de Khan Yaman han reavivado el interés en su historia. Y como dije al principio, este es un tema que está que arde. El futuro de su relación es incierto, pero una cosa es segura: el recuerdo de Erkenci Kuş sigue vivo y seguirá generando titulares, comentarios y debate. La nostalgia por la serie, el cariño por los personajes, y la curiosidad por saber qué pasó realmente, son elementos que garantizan que la historia de Khan y Demet seguirá siendo relevante durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complejas. Que las presiones de la fama, la exposición pública y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. La vida de las celebridades es un constante escrutinio, y las relaciones personales están sujetas a la presión de los medios, de las redes sociales, y de los propios fans. La privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Segundo, que las disculpas, aunque tardías, pueden ser importantes para cerrar heridas y para, quizás, empezar de nuevo. El perdón es un proceso y a veces requiere tiempo, reflexión y madurez. Una disculpa sincera, incluso después de mucho tiempo, puede ser un primer paso hacia la reconciliación o hacia la sanación personal. El gesto de Demet, independientemente de sus motivos, puede interpretarse como un intento de poner fin a un conflicto y de aliviar la tensión. Y tercero, que los fans, como nosotros, siempre estaremos atentos a cada detalle, a cada gesto, esperando, quizás, un final feliz. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del espectáculo, la posibilidad de un reencuentro, de una reconciliación, siempre está presente, alimentando la ilusión de los seguidores. Los fans son la base de la industria del entretenimiento, y sus anhelos y expectativas juegan un papel importante en el desarrollo de las historias y en la vida de las celebridades. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis, que les haya resultado interesante y entretenido. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Qué creen que significa la disculpa de Demet? ¿Qué esperan que pase entre ellos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre este tema tan candente. ¿Creen que esta disculpa es sincera? ¿Esperan que Khan responda? ¿Podría haber un reencuentro profesional? Gracias por acompañarme una vez más. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de las noticias y dramas del mundo del entretenimiento. Estaré aquí para informarles sobre todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco y más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.